Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie sobre desarrollo multiplataforma con .NET MAUI. En el episodio anterior exploramos la configuración del entorno de desarrollo en Windows. Ahora veremos todo lo necesario para trabajar en Mac. Realizaremos la instalación y configuración de Visual Studio para Mac. Aunque está descontinuado, haremos una breve revisión para entender el contexto de cómo se utilizaba y cómo se puede usar todavía. Configuraremos Visual Studio Code con extensión .NET MAUI, un editor recomendado por Microsoft como alternativa a Visual Studio para Mac. Veremos cómo instalar y configurar herramientas de líneas de comando y el SDK de .NET 9. Prepararemos Xcode y simuladores iOS necesarios para el desarrollo y pruebas en dispositivos iOS. Configuraremos emuladores de Android para realizar pruebas en dispositivos virtuales. También crearemos nuestra primera aplicación de prueba para verificar que el entorno funcione correctamente. Exploraremos JetBrains Rider, una alternativa de IDE para el desarrollo con .NET MAUI. Para iOS necesitamos algunos requisitos para su configuración, como una Mac compatible con la última versión de Xcode, una versión específica de Xcode que sea compatible con la versión de .NET MAUI que vamos a instalar y una cuenta de Apple ID. Exploraremos cada uno de estos requisitos durante el proceso de configuración del entorno, así que comencemos con la configuración de nuestro entorno de desarrollo. Antes de empezar a instalar los IDEs, vamos a verificar si ya tenemos una instalación previa de .NET. Para esto, abrimos una terminal y ejecutamos el comando .NET, que es la interfaz de línea de comandos principal para interactuar con la plataforma .NET. Con la opción de Version, verificamos la versión de .NET instalada. En este caso, tengo la versión 7. Para listar los SDKs instalados, utilizamos .NET con la opción List SDKs. Veremos que además de la versión 7 tengo la 6 y para ver los workloads de .NET MAUI utilizamos .NET Workload List. Vemos que todavía no tengo el ambiente configurado. Podemos utilizar el comando .NET Workload Search para visualizar los workloads disponibles. Esto nos mostrará los workloads de MAUI, MAUI para Android, para iOS, para Mac Catalyst y Windows. Esta Mac ya tenía instalado el entorno de desarrollo para Xamarin y aplicaciones web, por lo que varios SDKs estaban presentes. Aunque inicialmente instalé el ambiente mediante Visual Studio para Mac, debo mencionar que esta herramienta ya no recibirá actualizaciones ni soporte. Por ahora no usaré Visual Studio para Mac para instalar los componentes faltantes. Lo haremos por la línea de comandos más adelante. Si prefieres ir directo a la instalación, adelanta el video, pero si quieres conocer cómo se hacía la instalación anteriormente, lo explicaré a continuación. Abrimos el navegador y buscamos Visual Studio Download. Seleccionamos el sitio oficial de Microsoft. En la página nos desplazamos hacia abajo y hacemos clic en Descargas anteriores. Buscamos Visual Studio for Mac y veremos un mensaje indicando que Visual Studio para Mac fue descontinuado el 31 de agosto del 2024. Sin embargo, aún podemos descargarlo siguiendo estos pasos. Hacemos clic en el botón de descarga, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Microsoft. Si es la primera vez que ingresas, deberás aceptar la suscripción de Dev Essentials. Vamos a la sección de beneficios y descargamos Visual Studio for Mac. Descargamos el instalador. Una vez descargado el instalador, hacemos doble clic en el archivo descargado y seleccionamos Instalar. Confirmamos la apertura cuando se nos solicite. Esperamos mientras el instalador revisa nuestra configuración. Hacemos clic en Continuar y podemos revisar los componentes disponibles para la instalación. En mi caso, vemos componentes ya instalados y otros pendientes de actualizar, como .NET y Xamarin para Android, iOS o macOS. .NET MAUI aparece como no instalado. En el icono de información podremos ver los workloads que se pueden instalar, como .NET MAUI, .NET Android, .NET iOS, .NET Mac Catalyst. Aquí podríamos seguir el proceso de instalación seleccionando la casilla de .NET MAUI y después instalar. Pero esto no nos instalaría la última versión de .NET, así que lo haremos por medio de la línea de comandos más adelante. Antes de continuar, haré un breve recorrido por Visual Studio para Mac. A pesar de que Microsoft lo descontinuó en agosto de 2024, aún pueden usarlo para proyectos de Xamarin y .NET hasta la versión 8.
Al abrirlo, notarán que tiene una interfaz similar a su versión de Windows, pero más simple. Para mostrar cómo funciona, crearemos una solución usando una plantilla de Xamarin Forms. En la sección multiplataforma encontrarán las plantillas disponibles de Xamarin Forms. Si tienen .NET MAUI instalado, sus plantillas también aparecerán aquí. Tras elegir la plantilla Aplicación en blanco, configuraremos el nombre y la ubicación del proyecto que mantendré en la ruta predeterminada. Al crear el proyecto, se generará una solución con tres componentes principales: el código compartido Xamarin Forms y dos proyectos específicos para Android y iOS. No profundizaré en la estructura, pero es importante notar estas similitudes con .NET MAUI, ya que es la evolución de Xamarin. Si quieren saber más sobre esta evolución, encontrarán enlaces relevantes en la descripción del video. Dentro del IDE vemos un mensaje que indica que Visual Studio para Mac ha sido retirado y nos sugiere una alternativa. Al hacer clic en obtener más información, se abre el navegador donde podemos ver una tabla de soporte técnico que dice que a partir del 31 de agosto de 2024, Visual Studio para Mac dejará de tener soporte técnico y mantenimiento. Visual Studio para Mac seguirá disponible para los usuarios con suscripciones de Visual Studio. Esto corresponde a los pasos que realizamos anteriormente. En la parte inferior podemos ver las alternativas sugeridas: Visual Studio Code con el kit de desarrollo de C# y el kit de .NET MAUI. Procederemos entonces a instalar esta alternativa a Visual Studio para Mac. Para comenzar la instalación de Visual Studio Code, abrimos el navegador y escribimos Visual Studio Code, Download, y seleccionamos el sitio de visualstudio.com. En la página principal encontraremos la opción para descargar el instalador para macOS. Al hacer clic, seremos redirigidos a otra página, donde la descarga comenzará automáticamente. Una vez completada la descarga, localizamos el archivo zip en nuestra carpeta de descargas. Le damos doble clic para descomprimirlo y cuando tengamos la aplicación Visual Studio Code, la arrastramos hacia la carpeta Applications. Ahora abrimos Visual Studio Code. En la interfaz encontraremos un menú lateral llamado Extensiones, donde podremos instalar los kits de desarrollo necesarios para trabajar con .NET MAUI. Buscamos .NET MAUI y seleccionamos la primera extensión, que aparece desarrollada por Microsoft. Al instalarla, automáticamente se instalarán otras dos extensiones necesarias: C# y C# DevKit. Las extensiones C# y C# DevKit son complementos esenciales para Visual Studio Code. C# proporciona el soporte básico del lenguaje con funciones como autocompletado y análisis de código, mientras que C# DevKit añade herramientas avanzadas como el explorador de soluciones, depuración y pruebas, creando un entorno de desarrollo completo. Una vez completada la instalación, podemos ver que tenemos las extensiones necesarias instaladas: .NET MAUI, C# y C# DevKit. Ahora procederemos a instalar el SDK de .NET 9. En nuestro navegador buscamos .NET Download, visitamos el sitio de Microsoft. En la página de descargas encontraremos dos versiones disponibles: .NET 9 y .NET 8. Seleccionamos .NET 9, que es la versión recomendada. Si necesitas trabajar específicamente con .NET 8, puedes instalarla, pero ten en cuenta que algunos ejemplos de código que veremos más adelante podrían variar ligeramente. Dependiendo de tu Mac, seleccionarás una versión diferente del instalador. Para Mac con procesador Intel, selecciona la versión x64. Para la Mac con procesador Apple Silicon, selecciona la versión ARM64. La descarga comenzará automáticamente. Una vez completada, ve a tu carpeta de descargas y ejecuta el paquete de instalación. Damos en continuar. Después en instalar, ingresamos la contraseña para instalar el paquete. Una vez completada la instalación, cerramos la ventana. Ahora verificamos la versión de .NET instalada.
Para esto, abrimos la terminal y ejecutamos el comando .NET version. Como vemos, se ha instalado la versión 9. Ahora procedemos a instalar los workloads necesarios para MAUI. Escribimos el comando .NET workload install MAUI. Si obtenemos el siguiente error, agregamos antes del comando .NET el comando sudo y ahora nos pedirá nuestra contraseña. La ingresamos y se empezará a instalar .NET MAUI. Después de la instalación, verificamos con el comando .NET workload list. Aquí veremos que MAUI ha sido instalado correctamente para la versión .NET 9. Ahora que tenemos instalado el workload de MAUI, vamos a preparar el entorno de Android. Para poder ejecutar aplicaciones en dispositivos, necesitamos instalar dos componentes principales, el OpenJDK y el SDK de Android. Para instalar el OpenJDK, vamos al navegador y buscamos OpenJDK Microsoft Download. Seleccionamos el sitio oficial de Microsoft, bajamos hasta encontrar la versión OpenJDK 17 y elegimos la versión para macOS. En mi caso, seleccionaré la versión para Apple Silicon. Una vez descargado, solo damos doble clic y seguimos los pasos del instalador. Aceptamos, instalamos, agregamos nuestra contraseña para realizar la instalación y cerramos la ventana. Para verificar la instalación, podemos usar el comando Java Version. O para ver las diferentes versiones instaladas, utilizamos el siguiente comando de Java Home. Aquí podemos ver las diferentes versiones que tenemos del JDK. Si la versión 17 no aparece como predeterminada, podemos configurar la variable de entorno de Java Home. Para agregar la variable de entorno al archivo de configuración del shell, utilizamos el siguiente comando. Voy a limpiar la terminal. Todos los comandos que he utilizado los encontrarán en la descripción del video. Ejecutamos el siguiente comando, el cual añade la ruta de instalación del JDK 17 a la variable de entorno Java Home al final del archivo ZSH, que es el archivo de configuración de la terminal. Para verificar el contenido del archivo, utilizamos el comando cat zsh y vemos que se escribió el comando correctamente en el archivo de configuración. Después de esto, al ejecutar Java Version, veremos la versión 17 en el caso de que no la hayamos tenido configurada. Ahora vamos a instalar el SDK de Android usando el comando de .NET por medio de un proyecto de MAUI para instalar sus dependencias. Voy a cerrar las ventanas que no necesito para continuar con la instalación del SDK. Limpio la terminal. Ahora vamos a crear una carpeta para el proyecto de .NET MAUI, donde instalaremos las dependencias de Android. Me encuentro en el directorio principal que contiene una carpeta llamada Proyectos, la cual contiene el proyecto de Xamarin que creé anteriormente. Ahora crearemos una nueva carpeta para el proyecto de .NET MAUI usando el comando mkdir y el nombre de la carpeta add-maui-app. Luego entramos a esta carpeta y ejecutamos el comando .NET New MAUI para crear el proyecto de .NET MAUI. Después, con el comando de .NET Build, instalaremos el SDK de Android. .NET Build inicia la construcción del proyecto. Después, especificamos la descarga e instalación de las dependencias de Android. Indicamos que queremos construir para Android usando .NET 9. Especificamos dónde guardar el SDK de Android. En este caso, en el directorio de Library, se creará una carpeta de Android con el SDK y aceptamos los términos de uso de la licencia del SDK de Android. Para verificar la instalación, podemos ir al directorio del SDK. Voy a limpiar la terminal y cambiamos de directorio hacia la carpeta de instalación del SDK. Aquí podremos ver las herramientas del SDK de Android descargadas por medio del comando de instalación de las dependencias de Android. Dentro de las herramientas de líneas de comando, tenemos dos componentes. El SDK Manager, que nos ayuda a gestionar el SDK de Android para instalar, actualizar o eliminar paquetes del SDK. Y también tenemos el
AVD Manager, el cual nos ayuda a gestionar los dispositivos virtuales de Android, y en las herramientas de plataforma tenemos el componente ADB que nos permite comunicarnos con los dispositivos de Android, tanto físicos como emuladores. Para poder utilizar estos componentes desde la terminal, desde cualquier ubicación, necesitamos configurar las variables de entorno. Para esto, regresamos a nuestro directorio principal. Abriré el archivo .zsh con el editor Nano y agregaremos estas líneas a nuestro archivo de configuración del shell. Guardamos. Para verificar la configuración, cerramos esta terminal y abrimos una nueva y escribimos el comando sdkmanager version y también verificamos el avd manager. Y por último, ejecutamos el comando adb version. Ahora, el siguiente paso es aceptar la licencia del SDK. Con el siguiente comando podemos aceptar todas las licencias automáticamente. ¿Lo ejecutamos? El siguiente paso es crear los emuladores de Android. Pero antes necesitamos instalar el paquete del SDK del emulador usando el siguiente comando del SDK Manager. Ahora verificamos la descarga del paquete del emulador en el directorio del SDK de Android. Y aquí vemos que tenemos el paquete del emulador descargado. Voy a limpiar la terminal. Para poder crear un dispositivo virtual, también necesitamos una imagen del sistema de Android. Usando el siguiente comando del SDK Manager, vamos a instalar una imagen del sistema de Android con la versión de Android 35 que incluya las APIs de Google, y la arquitectura va a depender de tu computadora. En el caso de que tengas Intel, utilizarás arquitectura 64. En mi caso, como es Apple Silicon, voy a utilizar ARM64. Ejecutamos el comando. Ahora ya podremos crear un dispositivo virtual utilizando el comando de avd manager. Con este comando especificamos el nombre del dispositivo y también especificamos la imagen del sistema de Android descargada previamente e indicamos que queremos emular un Pixel 7. Ejecutamos el comando. Ahora, para iniciar el emulador, vamos al directorio del SDK de Android para utilizar el comando de emulator. Para listar los dispositivos virtuales, utilizamos el comando emulator list avds. Podemos ver el dispositivo que creamos previamente. Para iniciarlo, utilizamos el comando emulator avd y el nombre de nuestro dispositivo. Y aquí podremos ver cómo se inicia el dispositivo virtual de Android, de acuerdo a las especificaciones que nosotros definimos. Y con esto terminamos la configuración del entorno para Android. Voy a cerrar el dispositivo virtual y veremos que nos cerrará el proceso que habíamos iniciado en la terminal. Como dato adicional, si tienes Android Studio instalado, puedes gestionar el SDK y los dispositivos virtuales desde su interfaz gráfica. Desde la interfaz de inicio de Android Studio podemos gestionar el SDK de Android. Seleccionando la ubicación del SDK de Android, podemos ver las plataformas del SDK de las diferentes versiones de Android, así como las herramientas que nosotros ya instalamos previamente, como en el caso del emulador, las herramientas de plataforma y las herramientas de líneas de comando. Esto también lo podremos hacer desde JetBrains Rider o usando extensiones de Visual Studio Code para interactuar con el SDK de Android. Ahora, para demostrar el uso de la gestión de dispositivos virtuales, crearé un dispositivo desde Android Studio. Podemos ver que nos muestra el dispositivo que creamos desde la terminal y desde el menú de acciones podremos iniciarlo. Ahora crearé un nuevo dispositivo virtual. Aquí podemos seleccionar el tipo de dispositivo. Nos muestra el nombre, si incluye Play Store, el tamaño del dispositivo y su resolución. Voy a seleccionar Pixel 6 Pro y a continuación seleccionamos la imagen del sistema de Android. En este caso nos detecta la que nosotros descargamos por medio de la terminal. Le damos siguiente. Aquí podemos configurar el nombre del dispositivo, así como ajustes avanzados donde podemos configurar el tamaño de la RAM o del almacenamiento del dispositivo virtual. Voy a dejar la configuración por defecto y le voy a dar en finalizar. Ahora iniciamos el dispositivo que acabamos de crear y nos lanzará otro emulador con la configuración que nosotros seleccionamos. Y ahora, si nos vamos a la terminal,
podremos listar los dispositivos virtuales que tenemos. De la misma manera que iniciamos el Pixel 7, podríamos iniciar el Pixel 6 desde la terminal. Ahora que tenemos configurado nuestro entorno para Android, vamos a crear nuestra primera aplicación .NET MAUI usando Visual Studio Code. Al abrir el editor, encontraremos en el menú lateral izquierdo un explorador que nos presenta tres opciones: abrir una carpeta, clonar un repositorio o crear un proyecto .NET. Para nuestro proyecto elegiremos crear un proyecto .NET, aunque también podemos acceder a esta opción usando el atajo Shift-Command-P, seleccionando .NET New Project. En el menú de plantillas seleccionamos .NET MAUI App. El editor nos pedirá elegir la ubicación donde guardaremos el proyecto. En mi caso, usaré una carpeta llamada Proyectos. Después de elegir la ubicación, solo necesitamos ingresar el nombre del proyecto, que llamaré MAUI App VS, y confirmamos su creación. En el panel lateral del explorador encontraremos dos vistas principales. La primera es una vista de archivos que muestra todo el contenido de nuestro espacio de trabajo, incluyendo imágenes, código fuente, bibliotecas y otros recursos. La segunda vista es el explorador de solución, que presenta una estructura organizada similar a Visual Studio para Mac o Visual Studio para Windows. En el explorador de solución encontraremos el archivo .sln, que contiene nuestro proyecto .NET MAUI. Este proyecto incluye un archivo de configuración llamado csproj, que contiene una estructura de etiquetas donde se definen los frameworks que podemos compilar en macOS como Android, iOS, Macatalyst. En futuros videos explicaré el contenido de este archivo con más detalle. La estructura del proyecto .NET MAUI en el explorador de solución está determinada principalmente por el archivo csproj. Este contiene una sección de dependencias que incluye todos los frameworks y paquetes necesarios para cada plataforma. El proyecto incluye carpetas específicas para Android, iOS, Macatalyst, Tizen, Windows, aunque esta plataforma no es ejecutable en macOS. Cada una de estas carpetas contiene su propio código y componentes específicos. Además, el proyecto incluye una carpeta de recursos y archivos esenciales como MAUI Program, App y Main Page, sobre los cuales profundizaremos en futuros videos. Ahora que ya conocemos un poco la estructura del proyecto de .NET MAUI, vamos a ejecutar la aplicación para el emulador de Android. Primero debemos seleccionar nuestro dispositivo de prueba. Abrimos la paleta de comandos con Shift-Command-P y escribimos Pick Startup Device y seleccionamos el Pixel 7 que creamos previamente. Luego, desde el menú de ejecutar y depurar del menú lateral, iniciamos la depuración. El editor nos pedirá seleccionar el depurador. Elegimos C# y su configuración de lanzamiento. La aplicación se iniciará en el emulador, mostrando una vista principal con una imagen y dos etiquetas de texto y un botón que muestra las veces que se hace clic sobre él. En la interfaz de Visual Studio Code encontraremos tres componentes principales: la barra de herramientas de depuración, que contiene los botones para las acciones comunes de depuración; la consola de depuración, que permite ver e interactuar con la salida del código en ejecución; y el panel lateral de la depuración, que facilita la interacción con la pila de llamada puntos de interrupción y así como la inspección de las variables. A medida que avancemos en la serie de videos sobre .NET MAUI, exploraremos estas herramientas en detalle. Ahora detendré la depuración del dispositivo para mostrar que también es posible iniciar la depuración simplemente abriendo un archivo .cs y presionando F5. Me voy al explorador de solución, selecciono el archivo mauiprogram.cs. Para cambiar el dispositivo de prueba, podemos usar el icono de llaves que está en la barra inferior. Aquí podemos seleccionar el emulador que creamos en Android Studio, el Pixel 6. Y ahora presionamos la tecla F5 y empezará la compilación del proyecto y su ejecución en el dispositivo de Pixel 6 que seleccionamos.
Y aquí podemos ver las dos aplicaciones en diferentes dispositivos virtuales que creamos previamente. Con el entorno para emuladores Android configurado, procedamos a preparar el entorno para los emuladores iOS. Para preparar el entorno de iOS y macOS, debemos instalar Xcode. Podemos obtenerlo desde la App Store o desde el sitio de Apple Developer. Optaré por el sitio web, ya que la App Store puede presentar algunos errores durante la descarga o la instalación. Para esto, abrimos el navegador y buscamos Xcode Download. Seleccionamos Recursos del sitio de Apple Developer. En la página de recursos, en la sección de herramientas adicionales, hacemos clic en Ver descargas, ingresamos con nuestra cuenta de Apple ID. En el filtro de búsqueda escribimos Xcode 16.2, que es la versión más reciente al momento de esta grabación, y es compatible con .NET MAUI 9 y macOS Sequoia. Desplegamos Ver detalles y descargamos el archivo zip. Después de descargarlo, vamos al folder de descargas y le damos doble clic para descomprimirlo. Una vez que tengamos la aplicación de Xcode, la arrastramos al folder de Applications. Ahora la buscamos y la abrimos. Aceptamos la licencia, nos va a pedir ingresar nuestra contraseña. Después descargamos e instalamos los simuladores de iOS y esperamos la descarga e instalación de los simuladores. Con nuestro entorno de iOS configurado, volvemos a Visual Studio Code. Para que aparezcan los dispositivos de iOS en el listado de dispositivos, debemos reiniciar Visual Studio Code. Para esto, abrimos la paleta de comandos con Shift Command P. Escribimos Reload Window. Ahora, en el listado de dispositivos encontraremos los simuladores de iOS instalados. Seleccionamos uno. En mi caso, voy a seleccionar el iPhone 16. Y ahora ejecutamos y depuramos para iOS con la tecla F5. Y esperamos a que el emulador inicie. La aplicación se iniciará en un dispositivo iOS, mostrando los mismos componentes que vimos en el emulador de Android. Una vista Home con una imagen y dos etiquetas de texto, y un botón que incrementa su contador al presionarlo. Con esto ya tenemos nuestro entorno listo para aplicaciones iOS y Android. Ahora ejecutaremos la aplicación para Mac. Voy a detener la depuración y en el listado de dispositivos seleccionamos My Mac. Ejecutamos y depuramos. La aplicación iniciará en el entorno de macOS con la misma interfaz que vimos en iOS y Android. Con esto completamos la configuración del entorno de desarrollo en macOS con dispositivos virtuales. En los siguientes videos configuraremos la ejecución en dispositivos físicos y también instalaremos el IDE de JetBrains Rider como alternativa a Visual Studio Code. No olvides dar like y suscribirte al canal para estar al pendiente de estos próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.